Este es un estudio de la justicia de Dios y vamos a dar unas citas donde nos dice Mateo 21:32 que vino Juan el Bautista, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentéis después de creerle? La justicia de Dios la vamos nosotros aquí a dar en un breve estudio de 15 minutos y vamos a empezar así con el libro de Romanos, del 1 al 2. El evangelio histórico donde se manifiesta la justicia de Dios que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El evangelio de la justicia de Dios debe poder ser corroborado en el Antiguo Testamento. Un evangelio que afirme ser el evangelio de la justicia de Dios sin tener el apoyo de la palabra profetizada en el Pentateuco y los libros de los profetas en el Antiguo Testamento no puede llamarse el evangelio de la justicia de Dios. El verdadero evangelio no puede completarse por su propia cuenta sin la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el evangelio de la justicia de Dios? Es un evangelio fundado en la palabra de promesa, profetizada en el Antiguo Testamento. Al hablar sobre el evangelio de la justicia de Dios, el apóstol Pablo dijo que él había prometido antes por sus profetas, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como dice, este es el pasaje. El evangelio de la justicia de Dios puede encontrarse en el sistema de sacrificios practicado en el tabernáculo. Este sistema de sacrificios practicado en el tabernáculo profetizó acerca de cómo y por qué método tomaría Jesucristo los pecados de la humanidad. La imposición de manos incluida en el sistema de sacrificios del tabernáculo se refiere al bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento. La palabra más importante en la introducción del libro de Romanos es el Evangelio, donde se manifiesta la justicia de Dios. Esta palabra es tan importante porque es el tema principal del libro de Romanos. Este libro se escribió para explicar la gran justicia de Dios. En el versículo 1 Pablo menciona el Evangelio y dijo que era el Evangelio de Dios. Él fue llamado y apartado por este Evangelio. En el versículo 2 se explica en más detalle dónde empezó este Evangelio. Encontró su principio en la promesa del Antiguo Testamento, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En otras palabras, es un evangelio fundado en las profecías sobre Jesucristo. En el versículo 9, Pablo una vez más destaca la majestuosidad del evangelio y lo llama el evangelio de su Hijo. Entender el evangelio como las buenas noticias, nosotros interpretamos el significado del evangelio, evangelión en griego, como buenas noticias. Sin embargo, muchas personas no van más allá de esta definición del evangelio como buenas noticias y no pueden entender lo que significa la justicia de Dios. Por eso, para entender por qué el evangelio significa buenas noticias, debemos empezar por entender que la justicia de Dios es perfecta. En las religiones de este mundo, el estándar del bien y del mal es relativo. Sin embargo, en el cristianismo la justicia de Dios es absoluta. Es algo único que no puede compararse con la justicia de ningún ser humano. Pablo dijo que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, Romanos 1:17. Por tanto, el Evangelio de la justicia de Dios es el Evangelio de la salvación para todos los pecadores y alguien que cree en el Evangelio que contiene la justicia de Dios. Todos sus pecados desaparecerán y será una persona sin pecado. Esta es la razón por la cual, por lo que Dios nos ha dado el Evangelio, donde su justicia está revelada. Antes de que Pablo conociese la justicia de Dios,
Siguió la ley. La ley exigía buenas obras y un estándar moral muy alto. Sin embargo, esta ley no le dio paz ni le permitió recibir la verdadera justicia de Dios. Pablo, como todos nosotros, era incapaz de cumplir la ley y confesó en la ley era un hombre completamente roto. Romanos 7:24. Incluso los ateos, si cambian y escuchan las buenas noticias de la justicia de Dios y creen en ella, entonces podrán ser salvados de sus pecados y recibir la vida eterna. Esta es la bendición más valiosa de la justicia de Dios, no de la justicia del hombre. El Evangelio que Dios le ha dado a la humanidad es bueno porque contiene su justicia. Asimismo es bueno porque Dios nos ha salvado de nuestros pecados a través de las obras de Jesucristo. Por culpa de nuestros pecados no pudimos presentarnos ante Dios. Nuestros pecados nos han separado de Dios, y la justicia de Dios nos permite ir a Dios, porque Jesucristo tomó todos nuestros pecados y los borró. Aunque queríamos estar sin pecados, no podíamos encontrar a Dios porque no conocíamos la justicia de Dios. Ahora estamos alabando al Señor, quien ha venido a nosotros como la justicia de Dios. Jesucristo es Dios para los creyentes. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David, según la carne. Este pasaje nos dice que Jesucristo nació en la casa de Judá desde el principio. Jesucristo era el Hijo de Dios y el Rey de Reyes. Según las profecías del Antiguo Testamento, nació de la semilla de David en la casa de Judá y se convirtió en el sumo sacerdote del cielo. Solo los levitas podían convertirse en los sacerdotes del pueblo de Israel. Nadie podía ser sacerdote si no era de esta tribu. Sin embargo, Jesucristo no es un sacerdote terrenal, sino el sacerdote celestial. Vino al mundo para borrar todos nuestros pecados a través de su bautismo y su derramamiento de sangre en la cruz. La labor del sacerdote celestial era el bautismo y el derramamiento de sangre en la cruz. Cristo es el centro del cristianismo y la encarnación de la justicia de Dios. Todo lo demás tiene un papel secundario. Jesucristo es Dios mismo y el Salvador para todos los que creen en Él. Jesús no solo tenía atributos divinos, sino que para que la humanidad sea convertida en su Salvador, no hay ningún ser humano. Él solo, Jesucristo, es Dios eterno y el Salvador para los pecadores. Para nosotros solo Jesucristo es nuestro Dios. Esto no significa que no reconozcamos a Dios Padre y al Espíritu Santo como Dios. Para toda la humanidad el Señor es el Creador y el Salvador eterno. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esencialmente Jesucristo es el Hijo de Dios, santo y sin pecado. Jesucristo es el Dios santo por naturaleza, pero vino a este mundo encarnado en un hombre, tomó los pecados del mundo sobre sí mismo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Fue crucificado y derramó su sangre en la cruz. Se levantó de entre los muertos y así se convirtió en el Salvador de todos los que creen en la justicia de Dios. Como Jesucristo es nuestro Creador, incluso la muerte, la oscuridad no pueden ganarle. Él es el Hijo de Dios, Padre. El Señor, a quien no le falta nada para ser reconocido como el Salvador de los pecadores. Aún Jesucristo es omnipotente. Ha salvado a todos los pecadores de sus pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre derramada. Por lo tanto, ha completado su obra de trasladarnos al reino de Dios que hizo Jesús. Vino a este mundo a levantarse entre los muertos. Nos ha dado el don del Espíritu Santo a todos los que creemos en la justicia de Dios. Por eso Jesucristo es el Salvador, que ha salvado a los pecadores de sus pecados al ser bautizado por ellos, morir clavado en la cruz y levantarse entre los muertos. Se ha convertido en el Dios de todos los creyentes, porque ha cumplido su promesa fielmente. Jesús es el Hijo de Dios,
vivo y salvador de los pecadores. Esta afirmación era el elemento básico de la fe cristiana durante la era primitiva. Sin embargo, esta fe ha sido sustituida por el credo de los apóstoles en los términos formales desde el 313 después de Cristo, cuando Constantino el Grande proclamó el Edicto de Milán, que otorgó la libertad religiosa a los romanos. El credo de los apóstoles ha sido utilizado como estándar para bautizar a las personas como signo de ser cristianos. Llamar a Jesús tiene dos significados. En primer lugar, que Jesús es Dios. En segundo lugar, significa que Jesús es el Salvador de los pecadores. Estos dos significados nos demuestran por qué los cristianos de la iglesia primitiva no querían utilizar el término Señor para nadie más. Si hubiesen utilizado este nombre para denominar a alguien más, habría sido lo mismo que no creer en Jesucristo como su Salvador. El Señor es el Creador eterno para toda la humanidad y también es el Salvador eterno. Jesucristo es la justicia eterna de Dios. Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Los que han sido redimidos de todos sus pecados se han convertido en siervos de la justicia de Dios. Al creer en la justicia de Dios, son los que han convertido en el pueblo de Jesucristo, y los que le obedecen. Por eso solo predican la justicia de Dios conseguida por Jesucristo, y no tienen ninguna razón para predicar su propia sabiduría carnal, sus pensamientos o orgullo. Si alguien afirma ser siervo de Dios, pero alardea de sus conocimientos, sabiduría o buenas obras de la carne, entonces no es un siervo de Jesucristo. Los que han convertido en siervos de Jesucristo predican y difunden solamente la justicia de Dios durante todas sus vidas para dar testimonio de la justicia de Dios. Sus siervos utilizan ejemplos en sus sermones, pero estos ejemplos tienen que ser objetivo, exaltar la justicia de Dios aún más. Los siervos de Dios son los que solo viven por las obras que manifiestan la justicia de Jesucristo. Dios nos ha hecho que estos siervos de la justicia prediquen su justicia a todo el mundo. Al escuchar la palabra de salvación predicada a ellos por los siervos de Jesucristo, muchas personas que viven en el mundo están siendo redimidas de todos sus pecados y convirtiéndose en hijos de Dios. Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos los santos de Roma eran gentiles al principio. Todos nosotros tampoco éramos del pueblo de Dios al principio, sino que éramos gentiles. Sin embargo, al conocer la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que contiene la justicia de Dios, al creer en esta palabra del Evangelio, ahora pertenecemos a Jesucristo. Somos los seguidores de Jesucristo, llamados para Dios. Ahora pertenecemos a Cristo. Es una bendición enorme y un honor maravilloso. ¿Cómo nos pudo pasar algo así a nosotros por naturaleza? No podíamos evitar nacer como esclavos del pecado, pero a través de seguidores de Cristo, solo podemos dar gracias a Dios por este Evangelio de un poder tan maravilloso. A todos los que, Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Todos los que creemos en la justicia de Dios deseamos que tengan la gracia de la remisión de los pecados y paz en sus corazones. Por eso queremos predicar el Evangelio de agua y Espíritu. Hermanos, este estudio se basa en el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, que nos dejó por los apóstoles, y es la justicia de Dios. Si nosotros vemos el libro de Romanos, es un libro que el apóstol Pablo explica la justicia de Dios en todo el libro de Romanos. Y es lo que nosotros debemos de predicar, hermanos. La justicia de Dios y andar en la justicia de Dios
y caminar en ella y vivir por la justicia de Dios. Hermanos, seguimos con este estudio.